Quiero invitarles, hermanos, en esta mañana a abrir la Biblia en San Mateo capítulo 27. San Mateo 27, versos 62 en adelante. Dice la Biblia de esta manera: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que venga sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, y asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de ver, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a la mujer: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue resucitado. No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue resucitado. Quiero hablarte de esta mañana, sorpresa: Jesús resucitó. No sé si en alguna oportunidad le ha dicho una sorpresa. Hay un cumpleaños, algo que usted no lo esperaba y de repente Dios que lo camuflan tan bien, lo hace dar una vuelta por acá, por allá, cuando quiere acordar. Me acuerdo hace unos años atrás, hace muchos años, me acuerdo que en un aniversario, que algunos hermanos hicieron una pequeña fiestita ahí después del culto, no sé cómo fue, no recuerdo si fue un jueves, un viernes, después de la reunión. Y nuestro hijo estaba estudiando en la facultad. Bueno, no teníamos ni idea que iba a venir, porque sabíamos que estaba comprometido con el estudio. Y cuando quisimos acordarse de que los hermanos habían planeado todo, y cuando quisieron acordar, estábamos ahí, no sé qué, y a la verdad aparece un frío, sorpresa. ¿Qué me dijo a usted? Ayer esta mañana me levanté, mi esposa me preparó la ropa. Usted sabe que ahora le dije al culto y digo: saqué el dinero para poner la oferta. Y meto la mano en el bolsillo, hay una cantidad X de dinero. Bastante. Le digo a mi esposa: ¿esto? Sorpresa. Si te bonita el dinero, nunca, porque gracias a Dios fui comerciante y siempre manejé con mucho dinero, y entonces el dinero para mí lo dejo acá ya, y si me falta, directo al cielo. Dios me ha enseñado eso, no me preocupo si a veces una vez puedo perder unos dólares, y mi esposa dice: no pasa nada, va a aparecer. O sea, no es mi preocupación. Y uy, justo pasó esto, y yo: sorpresa, digo a mi esposa, no sé qué, de dónde va a aparecer, pero está. Pero hermano, qué hermosas son las sorpresas. Esas sorpresas que te dan esperanza. ¿Verdad? Para nosotros los cristianos, hoy es un gran día. Porque celebramos una gran verdad, un hecho histórico que tenemos los cristianos: la resurrección de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, lo cual ninguna otra religión, ninguna secta, ni nadie, ni un líder en el mundo, por más famoso que haya sido. Podemos hablar de los musulmanes,
Ellos con orgullo presentan a Mahoma, y ahí está su. Los budistas, pero allí está su tumba de Buda. Los chinos, su tesoro cultural y todo lo que tienen de sus ancestros, pero ya está la tumba de Buda. La única tumba que hasta el día de hoy, hermano, se encuentra vacía es la tumba de Jesús. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Al día siguiente, voy a hacer un breve, quizás, comentario del pensamiento para que usted se enfoque en lo que yo hoy quiero hablar. Al día siguiente, que es después de la preparación. O sea, el día de la preparación es el día donde prepararon para los judíos, el día terminaba a las 6 de la tarde. Entonces tenían que ellos, de alguna manera urgente, tuvieron que sacar el cuerpo de Jesús porque no podía estar colgado, hermano, para el día sábado, porque ellos eran muy estrictos con la ley y con el día de reposo. Entonces en ese tiempo, gracias a Dios, hermano, suple toda la necesidad para el maestro, para el Rey de Reyes, el Señor del Señor. Lo cual sus discípulos habían escondido y disparado, Dios suple la necesidad. Un hombre de José, un hombre muy rico, prepara el lugar y pide el cuerpo de Jesús para ser llevado a una tumba. Pero al día siguiente se reunieron los principales sacerdotes y fariseos ante Pilato. Toda la crema alta de la religión, toda la gente importante en la que había influido para que Jesús le crucificara. Pero como dije, no es que lo mataron ellos, Él se entregó a sí mismo por nosotros. Nadie mató a Jesús. Jesús mismo tomó el lugar y dijo: yo voy a del Calvario. Porque tomó el lugar nuestro. Hermano querido, es interesante que al día siguiente toda esta gente se presentó a Pilato y mire la forma que hablan ellos, diciendo: Señor, nos acordamos de aquel. Es un pronombre demostrativo así como lejano. Aquel, ya está muerto. Aquel que ya no nos interesa. Aquel que ya de adentro había miedo. Y miren cómo dicen: aquel engañador. Mire el pronombre que le pone a Jesús. Aquel vagabundo, aquel viajero sin rumbo, aquel impostor, dijo: lo trataban de vagabundo, pero porque tenían miedo. Lo trataban de impostor, pero ¿por qué le tenían? Lo trataban como alguien lejano, que no les importaba, pero dijo, viviendo aún, aleluya, después de 3 días, resucité. Aleluya, la palabra sigue teniendo poder. Porque lo que dice Dios, lo que dice su palabra, siempre se cumple. Y no ustedes, hermanos, si a mí me parece bien o si no me parece bien. El cielo y la tierra pasarán, pero lo que dice su palabra siempre se va a cumplir. Entonces Pilato toma una decisión: manda y aseguren en el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y miren todo esto. Yo les estaba a hablar. Y diga al pueblo: resucitó entre los muertos y será el postrer roto el primero. Y Pilato le dijo: ahí tenéis una guardia. Y no era cualquier guardia. La guardia en el Imperio Romano se compone, hermano, de 70 soldados ejercitados, adiestrados para el campo de batalla. No es como la figurita que pesa 2 o 3 soldados que ha visto cuando hicieron la escuelita dominical con bueno, hoy en día han cambiado los métodos, pero el faraógrafo con la figurita 2 o 3 soldados, no, tenía 70 soldados alrededor de la luz.
La guardia no era cualquier guardia. ¿Qué más dice? Y asegurarlo como vosotros. Le dio la responsabilidad a ellos. Y ellos querían asegurarlo bien. Porque no sea que resucite este de acá no va a salir. Si él resucita, va a morir adentro de la tumba porque no va a tener aire, o le va a faltar, o sea, de la tumba no va a salir. Igual la pegamos. Era el orgullo tan grande que había en el corazón de ellos. Entonces ellos fueron, es interesante como la Biblia nos marca esto, y aseguraron el sepulcro. Y no le pusieron cualquier piedra. Pusieron la piedra y que dice nuevamente, porque es interesante, esto hay que nombrarlo nuevamente. Y tuvieron que la guardia. ¿Usted sabe cuánto pesa la piedra esa? Por eso había la guardia. Porque no se mueve con 2 o 3 personas esa piedra. ¿Sabe cuánto pesa esa piedra? ¿Se imagina cuando pesa esa piedra? Se calcula que está 2000 kilos de peso. Era redonda, es cierto. Pero no creo, hermano, que sea tan fácil algo redondo de 2000 kilos llevarlo entre 2 o 3 personas. Por eso hay una guardia de 70 personas. Esto es interesante, es muy importante, hermano, antes de entrar lo que yo quiero decirles, hermano. Por eso, hermanos, ¿qué podemos obtener de esta tumba vacía y de la resurrección de Jesucristo? Primero lo que podemos obtener, hermano, es confianza. Nos da la confianza y la seguridad, porque, como bien dijeron los sacerdotes, porque viviendo aún, Él dijo, ellos habían escuchado lo que Jesús dijo. Jesús dijo, yo resucitaré al tercer día. La tumba no me puede retener. Mucha gente se molestó por esta palabra. Algunos no lo entendían. Aún otros pensaban que Jesucristo estaba loco cuando decía, volveré a construir este templo en 3 días. No entendían el significado. Él también había dicho que había venido del cielo y que era más que un profeta. Él había dicho que era el Dios encarnado. Felipe en una oportunidad dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice a Felipe, Felipe, tanto tiempo que he estado con ustedes y no sabéis todavía quién soy. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Señor, en esta mañana abre nuestro entendimiento para ver tu palabra. También Jesucristo sorprendió a la gente cuando iba hablando del camino a la vida eterna. Jesús dijo en Juan, aquellos que creen en mí, aunque estén muertos, vivirán. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Miren qué palabras. En el tiempo que Jesús vivía estas afirmaciones y otras, debemos concluir, hermano querido, o es cierto o es mentira. Tenemos que llegar a un final. Un famoso hermano que, aunque no es un famoso, un hermano Schumacher, que es un gran escritor, él dijo esta cosa: tenemos 3 opciones. O es mentiroso, o es loco, o es el Señor resucitado. Pero que bueno saber, hermano, que los cristianos tenemos mucha evidencia que Cristo es nuestro Dios y nuestro Señor. La prueba más contundente que tenemos como seguidores de Él, hermano, es que Él resucitó. Un día como hoy, domingo, nadie pudo mostrar el cuerpo de Él para contradecir a sus discípulos que proclamaba su resurrección. Nadie. Jesucristo había resucitado. La tumba no pudo, hermano querido, retenerlo.
adelante, por lo menos, hermano, decir algunas hipótesis, analizar algunas de ellas. Porque en ese versículo ellos dicen: manda que se asegura el sepulcro para el tercer día, o sea que vengan algunos de sus discípulos de noche y lo oculten y digan que es el pueblo. O sea, una de las hipótesis, hermano, era que Jesús había sido robado su cuerpo. Y cuando nosotros miramos esto, hermano, tendríamos que hacernos dos preguntas. Primero, ¿realmente los apóstoles tenían el valor para realizar esta hazaña? La segunda pregunta, ¿tenían la capacidad de enfrentarse a los soldados romanos armados y entrenados para la guerra? Es un no contundente. Porque los discípulos que Jesús había escogido, hermano querido, no eran tan audaces ni lo eficiente astuto para llevar tal proeza. Cuando Jesús lo colgaron, hermanos, ¿qué pasó con los discípulos? Eso lo leemos en la Biblia. ¿Qué pasó con los discípulos? Todos se escondieron, todos se amedrentaron. Aún Pedro, hermano, en el patio, siguiéndole cerca, le negó 3 veces. El único que estuvo presente frente a la cruz, porque había un amor tan intenso por el Maestro, fue Juan y su madre. Aún cuando le fueron a informar, si usted lee el capítulo 28, cuando le fueron a informar a los discípulos, ¿dónde estaban los discípulos? Amedrentados, escondidos por miedo. Gracias a Dios que las mujeres son valientes. Y la segunda de mi palabra, empecé bien y terminé bien. Porque los hombres estaban escondidos con miedo. Además, los discípulos no habían creído todavía que Jesús iba a ser resucitado. Es la evidencia más poderosa, hermano. Estando con el Maestro, no le creyeron. Por eso dice, hermano, cuando Jesucristo resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a una mujer. ¿Y qué le dijo a la mujer? Y hacerle saber, había leído que era cobarde, miedoso ni discípulo. Pero gracias a Dios que su nombre esa mañana. Estaban tristes, llorando. Ay, ¿qué pasó con el Maestro? Se lloró, mataron el primer romano. Pero ¿qué fue lo que cambió a esos discípulos cobardes a valientes? Cuando recibieron el informe, Jesús había resucitado. Esos hombres estaban dispuestos de ahí en adelante a morir por la causa de Jesús. Muchos de ellos fueron, hermanos, una muerte horrenda. ¿Qué es lo que lo cambió? El ver al Maestro con vida. Aún muchos de ellos lo fueron amenazados. Niega a Jesús de Nazaret y no morirás. Sin embargo, hermanos, ellos tuvieron la sagrada para decir: yo sé a quién me dice. Entonces, esta hipótesis, hermanos, si los apóstoles hubieran tenido la sagacidad y el valor de robar el cuerpo de Jesucristo para engañar al mundo, no hubieran soportado la tortura ni la muerte por una mentira. Así que, hermanos, esta hipótesis cae sola. La segunda, hermanos, que dice: la hurten y digan el pueblo. Puede ser, hermanos, que las autoridades judías o romanas la pudieron haber robado. Pero ¿cuál sería el motivo? La pregunta de robar el cuerpo, las autoridades romanas o el pueblo. Porque tanto, hermanos, las autoridades como el pueblo querían aplastar el cristianismo en su inicio. Robar el cuerpo de Jesús aumentaba la credibilidad de la
que para ellos era, eso nunca lo iban a hacer. Así que esta hipótesis también cae. La otra hipótesis que muchas veces se ha hablado, hermano, es que Jesucristo no murió realmente. Miren toda la hipótesis que se ha hablado en el mundo y en medio de todo este tiempo para hacer caer que Jesucristo no ha resucitado. Hermano querido, si no murió realmente, esta teoría, hermano, no. Según la ciencia es imposible, hermano. Porque el cuerpo lo vieron todo que fue crucificado. Cristianos y no cristianos. Líderes religiosos, líderes del Imperio Romano, soldados del Imperio Romano. Si se hubiera rebajado en la cruz del tiempo que fue colgado y sacado a 3 a 6 horas, hermano, si hubiera muerto por la oficia, porque 6 horas desmayado en la cruz, hermano, no aguanta el cuerpo. Se hubiera tragado su propio vómito. No solo eso, que en el periodo hasta la muerte vino un soldado y le clavó la lanza. No solo eso, que aunque lo hubieran sacado desmayado de la cruz, por llevarlo a una tumba, con sus heridas, la infección, hermano, lo hubiera terminado. No solo eso, si él se hubiera desmayado, después de venir a la tumba y alguien la vio, cuando María Magdalena lo vio, cuando los discípulos lo hubieran visto, hubieran llegado todo desancantado por su es imposible. O sea, esa teoría, hermano, cae por sí sola. Así que, hermano, no hay ningún fundamento que se pueda dar con veracidad de que Jesucristo no resucitó. Jesucristo sí resucitó. Por eso, hermano, leí el verso más, el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. En la Biblia, hermano, hay más de 10 apariciones a los discípulos y a gente, hermanos, aún del pueblo de Israel. En un momento se apareció a más de 500 personas. No solo los discípulos tuvieron la evidencia presencial de la vida de Cristo, sino que muchas personas, aún Josefo, historiadores de ese tiempo, escriben, no siendo cristianos, escriben de esta evidencia de aquel que había sido llevado y levantado en la cruz del Calvario, apareció en medio de su pueblo, en medio de sus seguidores. Jesucristo realmente resucitó de los muertos. Amén. ¿De qué me sirve esto, diga usted? Porque muchos de nosotros hemos empezado una nueva vida. Quizás nuestra vida estaba en el fracaso, en la derrota, pero cuando escuchamos esta palabra, como aquellos fariseos y grupos religiosos, cuando fueron a hablar de Pilato, porque él dijo viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Esa misma palabra, hermano, hoy en día sigue dando vida para nosotros, aquellos que hemos creído, porque Él borra todos nuestros pecados. Él nos da una nueva oportunidad de comenzar una nueva vida. Así dice la Biblia, así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andaremos en nueva vida. Aleluya. O sea, hermano querido, es el único que tiene el poder sobre el pecado, sobre el mundo y sobre la muerte. Cuánta esperanza hay para nosotros. Tenemos el poder de Jesucristo en esa nueva vida. Usted sabe que la gente de hoy quiere mejorar, quiere tener un mejor trabajo, quiere tener una mejor figura, quiere tener una
Intenta, hermanos, con tantos diferentes filosofías, diferentes medios, la dialéctica, la metafísica, el amuleto, pone la cabeza en la Virgen, en San Antonio, en un santo. Hermano, toda la gente quiere de alguna manera mejorar, hace cosas inéditas a veces para de alguna manera mejorar de algún aspecto de la vida, de la familia, de todo lo que está aconteciendo. Quiero decirte que nada de eso, ni la religión, te puede mejorar. El único que te puede mejorar en esta sociedad y en este tiempo se llama Jesucristo. Él tiene el poder para que tú nuevamente puedas vivir una vida sin una religión, sin un alcohol, sin un adulterio, sin un orgullo, sin un rencor, sin una mentira y sin tantas cosas que este mundo nos ofrece. El único que viene a romper toda cadena del diablo y la verdad, dice la Biblia, como decíamos el jueves, la verdad os hará libre. Y esa verdad se llama Jesucristo. La mentira no vale nada. Por eso el apóstol Pedro decía que nosotros debemos perseverar en la verdad. Vivimos un mundo oscuro de mentira. Eso no es novedad. Pero solo el Espíritu Santo puede darnos la victoria. No solo contra todas las cosas que hemos hablado, sino, hermano, sobre la muerte, de la separación física de esta tierra hacia una vida eterna. Jesucristo resucitado, hermano, nos da esperanza. Una esperanza maravillosa cuando nos vamos de esta tierra. Nosotros no nos extinguimos de este mundo. Pasamos, hermanos, de esta tierra a una vida eterna. Mira, y cuando mirar cerca podría hablar del testigo Jehová, de los adventistas, que niegan la existencia del infierno como lugar malvado de la ira de Dios. Hablan, hermano, en sus fundamentos, hermano, de que, bueno, el ser humano muere y se termina todo. Pero Jesús nos dejó un ejemplo. Él murió y resucitó. No se termina todo. Hay una vida eterna. Por eso, hermano, dice en Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron ese hecho. Hermanos, Jesucristo resucitó. Nosotros podemos confiar en Jesús. ¿Cómo lo puedes hacer? La Biblia nos enseña, sin confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si hoy quieres realmente pasar de la muerte a la vida, tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Señor de tu vida. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Quiero terminar con una lección objetiva de una maestra. Una maestra de primer grado, en su clase tenía 23 niños. Entonces le dijo a sus niños que en la cajita, bueno, hoy en día todavía creo que hay, en la cajita que viene después de la Pascua, cuando ahora viene en Rosina, que para la próxima clase del día lunes, después de la Pascua, trajeran en esa cajita algo que simbolice la vida. Y muy bien, los 23 niños trajeron en sus cajitas, dentro de su caja, algo que simbolizaba la vida. Entonces empezó la lección objetiva de lo que era la vida y empezó a abrir la cajita. Entonces empezó a llamar por los nombres y el primer niño trajo su cajita y cuando abrieron su cajita, ahí en la cajita había una flor. Qué maravilloso, dijo la maestra, símbolo de la vida. Después la maestra abrió la cajita y había una mariposa. Qué maravilloso, porque había todos los niños.
niños y había una piedra. Entonces la maestra dice que una piedra que tiene vida, no. La maestra mira abajo la piedra, y la piedra con muro. Ah, bueno, dice, ahí el muro vida, dice. Y al cual ver la cuarta capilla, y era de un niño que se llamaba Esther. Este niño padecía una enfermedad incurable. A veces tenía un retardo porque costaba entender y funcionar de la tarea de la clase. Había sido muchas veces motivo de bullying en medio de la clase. Entonces la maestra, cuando llega al lugar de él, ella dice, bueno, después vamos a mirar. Y el niño decía, no maestra, ya no tiene que mirar. Miraba a otro niño, como le gustaba ocuparse de él. Dice, sí maestra, habla, no deje pasar, habla, deje pasar. Deja que escriben la muerte. Bueno, entonces la maestra no lo quería hacer de esa manera, lo quería dejar para último, así. Para no pasar esa vergüenza. Cuando abre la cajita estaba vacía. Y le dice la maestra, pero Steven, la cajita estaba vacía. Daba vuelta la cajita la maestra, pero está vacía. ¿Y esto qué significado tiene? Steven levantó la vista y le dijo, maestra, no estaba vacía la tumba de Jesús. El principio causó un silencio en la casa. Al momento todos los niños se pusieron a llorar. A la semana, Steven muere. Su maestra recibe el informe de su maestra que Steven había muerto. Ella comunica a los padres y a los nuevos compañeros. El día del velorio, hermano querido, al lado del cajón había 23 cajitas vacías. Todos sus compañeros de la clase estaban rodeando su cajón. La tumba vacía significa vida. Amén. Hoy Jesús es la vida de ti. Amén. La puedes aceptar. Puedes rechazar. Hoy es el día que recordamos como iglesia en esta mañana la muerte del Señor Jesús. En nuestras santas, de lo que hizo por nosotros. Pero sin duda también hay esperanza para ti si nunca has probado la vida de Cristo. Hoy es la mañana que Él te está invitando a que tengas un encuentro con Jesús, porque Él te puede dar esa vida maravillosa. Amén. Que tú no lo logras por ti mismo, sino por medio de Jesús. Cierra tus ojos en reverencia, vamos a orar.